porque justamente yo le traigo ahorita 2 fotos. Ahorita mi hermano Charlie comentaba, ¿no? ¿Dónde vio usted un amanecer? ¿Dónde ha visto usted un atardecer? Y yo le traje aquí un atardecer y un amanecer. Pero la primera pregunta es, ¿cuál es el atardecer y cuál es el amanecer? ¿El chiquito es el atardecer o el amanecer? ¿Y el grande es el atardecer o el amanecer? Y entonces seguramente aquí van a estar, no, pues yo y yo por y así. ¿Sabe? Lo primero que yo concluí es lo siguiente. Justamente pareciera un atardecer o un amanecer que tienen la misma mezcla de colores. La mezcla roja, azul, pero también el oscuro cielo, ¿no? Que se está propagando. Y lo que yo pude concluir para mí, que estaba viendo yo ese amanecer y ese atardecer, es que depende de quien lo ve, hermanas. Depende de quién está viendo ese amanecer y ese atardecer. Porque yo les puedo ahorita atestiguar cuál fue la foto que tomé en la mañana y cuál fue la foto que tomé en la tarde. Pero para los que estaban en la tarde, que ya era el atardecer, la verdad es que en unos minutos iba a ser el amanecer en algún otro país. Y para los que estaban en el amanecer, hace unos minutos había sido su atardecer. Y esto justamente me llevó a la reflexión de esta predicación, porque, como bien decía mi hermana, ¿qué trae el 2020 para nuestras vidas? Bendiciones. Depende del que toma la foto. Depende de cómo lo mires. Depende de lo que estés disfrutando. Depende de lo que no estés disfrutando. Depende de lo que Dios te esté revelando o no. El amanecer es el cuadrito pequeño y el atardecer es el del cuadrito grande. Pero si se fijan, es algo muy, muy semejante, es muy parecido. Pero yo que estuve allí les pude atestiguar. Usted tiene el gran reto de pararse en el 2020 y disfrutar de cada amanecer y de cada atardecer. Porque usted va a ser ese protagonista de su propia vida. Ese que va a tomar esas decisiones en este 2020 va a ser usted. Y usted va a poder disfrutar ese atardecer, amanecer, o lo va a abandonar. O va a pensar, otro amanecer, otro atardecer. ¿Sabe que en este tiempo también Dios me permitió tener un dolor súper fuerte en el pecho? Pero así súper fuerte, me dio así entre un frío-calor. No me podía yo ni siquiera desvestir sola, hermanos, ni vestirme sola. Le tenía que decir, ¡pame! Y ahora ya puedo, mire, levantar mis manos, gloria a Dios. Eso me llevó a reflexionar, hermano, que somos, como dice la palabra de Dios, la hierba del campo. Hoy somos, y mañana usted y yo, hermanos, ya no somos. Y por eso con mayor actitud ferviente les pido su ayuda, hermanos. Porque yo dije, yo no puedo estar poniendo las lonas ni las sillas sola. Me dolió demasiado el hombro. Es más, no porque no quiera, no lo voy a poder hacer. Necesitamos de sus manos. Necesitamos de su compromiso. Necesitamos de su involucración. Porque usted tampoco sabe cuántos amaneceres y cuántos atardeceres va a haber. Así que lo que usted le pueda servir al Señor mientras tenga fuerza, hágalo. Que nadie le robe la bendición de decir, yo estuve allí, yo lo hice, yo lo vi, yo fui el protagonista de esta mañana y de este atardecer. Porque Dios me permitió hasta ese momento vivir. Y con mis fuerzas, trabajar para Él. Entonces esa es mi primera invitación, hermano. Si usted tiene fuerzas, primero, no crea que las va a tener para siempre. Y 2, haga el mejor uso de sus fuerzas. Y el mejor uso de sus fuerzas es invirtiendo en aquel que pagó por usted, con su vida, con su sangre. Y Él es nuestro Señor Jesucristo.
¿Cómo lo hace? A través de amar lo que Él ama. Y sabe, Él ama a su iglesia, al grado que dio su vida por ella. Nos toca un poco y mucho hacer eso, amar su iglesia, amar lo que Él ama, amarnos a nosotros, así como estamos. Unos nos amamos más que otros, unos nos abrazamos más que otros, unos somos más callados que otros, unos somos más expresivos y otros no. Pero Dios nos ha permitido llegar a este lugar para que podamos hacer real lo que Él escribió en su palabra. Veíamos en Juan 15:1, ¿verdad? Si ustedes son mis amigos, si ustedes hacen lo que yo les mando. Y lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Así de sencillo. Esta predicación es prácticamente ya el cierre. Hemos estado hablando de la iglesia como la casa del Padre, y que cada uno de nosotros somos protagonistas y somos responsables. Nosotros somos responsables del cuidado que tenemos en la casa del Padre, ¿verdad? Porque usted y yo somos hijos que llegamos, hijos pródigos, amados por Dios, hijos que fuimos cobijados, hijos que construyen una casa en amor o hijos que destruyen una casa en desamor, ¿vale? Entonces, todos acá estamos invitados a hacer nuestra mejor elección este año y de amar una armonía en medio de la comunidad que se llama Iglesia del Refugio. Entonces, de repente yo sé que somos serios, de repente yo sé que estamos en la iglesia, pero también me gustaría que pudiéramos expresarnos el amor, expresarnos de alguna forma el acuerdo, ¿no? Yo les decía hace un minuto de lo que estamos hablando, y que no solamente somos espectadores, sino que somos copartícipes, ¿sale? Entonces, amados hermanos, esta iglesia llamada El Refugio, que ha sido comprada con la sangre del Cordero, tiene un gran reto, ¿verdad? Como toda la iglesia en lo general, como todas las iglesias que se reúnen cada domingo, hermanos, de amarse los unos a los otros. Entonces, hemos hablado de que hay argumentos que el diablo usa para que nosotros nos desanimemos, nos querramos ir de la iglesia y al final querramos abandonar a Dios, ¿verdad? Ya vimos dos de ellos, ¿verdad? Que es que yo me sienta juzgado, que es que yo no tengo un amigo en la iglesia, y eso lo vimos todavía el 2019. Yo le voy a juntar dos razones más. Una, que es su hermano lo lastimó o lo hirió y su hermano lo abandonó. El título que le puse a esta predicación se llama Atardecer o Amanecer, porque inclusive de lo que vamos a hablar tiene mucho que ver desde donde tú estás colocándote en tomar la fotografía, ¿sale? Entonces, amados hermanos, la iglesia entonces está compuesta de personas con emociones y con sentimientos, que nos gusta ser amados, ¿sí o no? ¿A quién le gusta ser amado? ¿A quién le gusta ser aceptado? ¿A quién le gusta que lo reciban bonito? ¿A quién le gusta que le den un abrazo, que le den, no? Normalmente la mayoría de las personas nos gusta recibir el amor, recibir esa aprobación, recibir esa forma hermosa de decir, tú eres parte de este grupo, tú eres parte de la Iglesia del Refugio, y por eso también iniciativas a lo mejor hay veces que no las entendemos pero ¿por qué el pastor nos va a poner a orar unos por otros? Porque eres parte de una iglesia en la que estamos orando los unos por los otros, ¿sale? Pero también sentimos un dolor al ser rechazados, al ser excluidos, al ser abandonados. Y yo aquí le voy a hacer una pregunta. ¿Usted se ha sentido abandonado? ¿Usted ha sentido el dolor en el corazón por haber sido abandonado, por haber sido rechazado, por no enmarcar o encuadrar en un grupo de personas? ¿Le ha dolido en el corazón? ¿Lo han señalado por ello? Y justamente de ese sentimiento de dolor, de ese sentimiento de no encajar en algún lugar, es el que yo le invito
a que me preste sus oídos para que veamos cómo trata Dios ese tipo de sentimientos, cómo sana Dios ese tipo de dolores. Y de eso es de lo que yo quiero hablarles el día de hoy. Así que vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en esta mañana porque tú conoces nuestro corazón. Dios, a ti no te podemos engañar. Quizás hoy traigo una sonrisa, pero yo traigo un dolor en el corazón porque me hirieron, porque me abandonaron, porque me lastimaron, porque aquellos que querían que me aprobaran me dieron la espalda. Y hoy, Señor, yo quiero que tú sanes esta herida, que tú sanes mi corazón, que tú me dejes comprender cómo tú tratas estas heridas, cómo tú atiendes estos dolores, cómo a ti nada te es ajeno. Tú estás pendiente de cada uno de nosotros y tú hablas a tiempo, Señor. Te damos gracias porque al llegar a la casa del Padre podemos contar con tus brazos, contar con tu amor, Señor. Y te doy gracias por mi hermano que está a mi lado, y te doy gracias por mi hermana que está a mi lado, a mi frente, a la parte de atrás. Te doy gracias por sus vidas. Gracias porque tú nos invitas a ser una familia en ti. Yo oro por ella, yo oro por él, y te suplico que si su corazón hoy está entristecido, seas tú el que lo consuele, seas tú el que le abrace, seas tú el que le muestre ese interés genuino del Padre hablando a su Hijo. Revélate, Dios, a nuestras vidas y abraza nuestros corazones. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe que estos argumentos terminan por romper nuestra vida de la iglesia o en la iglesia? Y son argumentos que usa el diablo, que pueden estar siendo argumentos pequeños, pero a la luz de nuestros ojos son situaciones grandes. Traigo aquí una lupa que nos permite ver situaciones pequeñas que pudieron haber generado ese dolor en mi corazón. El diablo viene y te coloca una lupa y entonces te dice: mira, ¿ya viste eso pequeño? No es tan pequeño. Eso que te hicieron, la verdad, es un rechazo mayor. Y dicen que son de la iglesia y que te aman. Entonces, una situación pequeñita, el diablo viene, y te pone esa lupa, y entonces una herida que era apenas un rasguño te puede generar una grande herida, y con el tiempo se hace y se enferma y termina por romper tu relación en la iglesia y al final con Dios. Entonces, el diablo usa muchas cosas pequeñas y que carecen de importancia para hacerlas grandes. Y también él usa y hace estrategias para destruir ministerios jóvenes, ministerios pequeños, niños, para que antes de que lo destruyan a él destruya a la iglesia. Y sabe que esta reflexión yo la compartía un poco con los hermanos que están tomando la clase de discipulado número 2. ¿Cuándo sería la juventud en una persona? ¿Qué edad tendría un joven? Dijeras, este es un joven, no es una persona madura, todavía es una persona joven. ¿30? ¿25? ¿25 a 30 más o menos? Es un rango de joven. Y de niño, antes de los 2. Entonces, ¿qué hace el diablo? Trata de destruir iglesias que tienen de 12 hacia abajo, o que también son medio jóvenes y todavía no están en la madurez, de los 25 a los 30 años, los quiere destruir de tal manera que antes de que crezcan, sean iglesias más firmes, venga él y los destruya, los desbarate. Y en tan solo por esas dos razones, diría, nosotros somos muy susceptibles a que esto nos acontezca. Y nosotros somos un pequeño retoño de algo que el diablo ha querido destruir, hermanos. Somos un retoño.
Y como retoño tenemos que tener cuidado, porque a lo mejor estamos quizás agarrando una vez más un poco de fuerza. Pero si somos un ministerio pequeño, obviamente el diablo, ¿qué va a querer hacer? Destruirnos. Entonces, situaciones que me generaron dolor, que son pequeñas, a lo mejor en este momento me está poniendo unas lupas grandes para que yo las mire como grandes promesas. ¿Qué daña o genera dolor en las personas, hermanos? La verdad es que la vergüenza pública nos lastima a todos, ¿sí o no? A lo mejor si ahorita tú recordaste un momento en el que no encajaste o que te hicieron sentir mal, fue cuando tu maestra te preguntó ¿quién tiene una duda? Y tú ingenuamente dijiste yo, y la maestra te dijo, ay, pues ¿qué no entendiste? Entonces ahí te puso en burla pública, ¿no? Te ridicularizó ahí delante de todos tus compañeros. Entonces sentiste dolor, sentiste vergüenza y jamás volviste a levantar la mano. Entonces cuando le preguntan a uno, ¿quién tiene una pregunta? Nadie tiene preguntas. ¿Por qué? Porque desde chiquitín, cuando te atreviste a hacer una pregunta y te pusieron en vergüenza pública, jamás dijiste voy a volver a decir nada más. Y entonces uno se va creando esos patrones, hermano. Pero también nos genera dolor las burlas públicas, ¿no? Por eso también es importante que nosotros en medio de la iglesia pues no estemos de repente de burlones entre nosotros mismos, porque eso va generando un dolor. Mi mamá, con mucho orgullo, y les voy a abrir mi corazón, porque sé que estoy en medio de la iglesia de Cristo y que usted no me va a lastimar, pero le voy a abrir mi corazón. Mi mamá, con mucho orgullo, me hizo en primaria todavía una hermosísima jirafa como parte de un traje de primavera, hermanos. Entonces hizo su globo, lo forró de amarillo y terciopelo, le puso sus ojos y las pestañas. Míreme, soy alta, ¿no? Siempre he sido alta, y del sexto de primaria la más alta. Siempre he sido delgada, hermanos. Entonces imagínense en la primaria con el traje de jirafa. ¿Cómo creen que me dijeron? ¿Cómo creen que se burlaron de mí? Hasta que se cansaron, hermanos. Esas burlas públicas generan dolor en el corazón. Yo no sé qué le pasó a usted de niño. ¿De qué lo ridiculizaron? ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué habrá sido su mamá tan orgullosa en hacerle para disfrazarlo en Navidad? Y de allí se le quedó el apodo. En Navidad o en Reyes, o no sé. Y de allí se le quedó el apodo. Situaciones como esas van generando esos dolores aquí en el corazón. Entonces, una burla pública, imagínese aquí en la iglesia, que usted se atreva a decir un salmo en medio de toda la iglesia y se le trabe por ahí del versículo 13 y uno se empieza a reír y se empieza a señalar y ja, 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 la hermana no se lo supo. ¿Qué va a generar en el corazón de ese hermano usted? Dolor, lo mismo, es una burla pública. Es quizás, y se lo voy a poner entre comillas, santa, pero es una burla. Y eso lastima el corazón de las personas. Si usted hace burlas de los niños estando en la iglesia, o estando en la escuela, estando al frente, o estando allá, eso va a generar un dolor en el corazón. Entonces, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque si usted es propenso a generar esa vergüenza burlándose de la otra persona, déjelo de hacer, hermano. Porque usted no sabe qué le puede generar a ese niño, a ese joven, a esa señora, a esa hermana, a alguien que nos está visitando por primera vez. ¿Qué más causa? Sacar pecados a la luz pública, hermanos. Ay, yo me le sé al hermano y me lo encontré y entonces uno hace escarnio de aquella situación. Eso genera ese dolor, esa herida en el corazón. Tratarse feo en las redes sociales, hermanos. Yo soy anti redes sociales y es mi decisión. Yo no le estoy diciendo que usted sea anti red social, cada quien toma su decisión. Pero yo abandoné el Facebook hace como 3 años o más. Lo tengo, pero ya no le posteo.
porque me generaba dolor, hermanos. Llegó un momento en que cosas que yo veía allí que me generaban un dolor que dije, yo aquí le paro. Y me salí de esa situación. Pero si usted todavía está en las redes sociales y se está lastimando cada vez que entra, cada vez que usted está ahí poniéndole, y entonces me dijo y le dije y nos dijimos, ¿qué espérese, no? Eso está generando al final una situación de dolor en el corazón del otro hermano. Usted lo está hiriendo, usted lo está lastimando. ¿Cuáles son los momentos en los que somos más vulnerables y necesitamos de ese hermano que nos abandonó? Porque a lo mejor lo que nos sucedió no es que me hirieron, sino que yo me sentí abandonado. ¿Cuáles son esos momentos entonces? Pues a lo mejor porque yo estaba enfermo y nadie oró por mí, nadie me habló. A lo mejor fue mi cumpleaños y nadie me peló. A lo mejor murió alguien de mi familia, a lo mejor tuve alguien enfermo en mi familia y nadie me hizo caso. Esas son situaciones que nos llevan a generar otra vez esos dolores en el corazón, esas heridas. Entonces ya sé que me abandonen o que me hieran, al final la situación es una tristeza profunda en el corazón que me va a llevar a decir, allí en la iglesia nadie me quiere, nadie me procura, nadie me mira, nadie me mima. Al contrario, se burlan de mí. Y entonces todo eso va a ir generando argumentos en tu mente, en tu corazón, y vas a terminar abandonando la iglesia. Entonces, amados hermanos, ¿cómo trata Dios esto? ¿Cómo podemos ser sanados? A lo mejor voy a empezar con la conclusión, ¿verdad? Pero antes de llegar a la conclusión yo les quiero compartir que si tú estás así, que si tú estás ofendido, que si tú estás adolorido, que si tú tienes un algo en el corazón, la verdad es que Proverbios 18-19 dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. El proverbio está súper bonito, pero trae varias cosas que te quedan así como, ¿what? Entonces les traje diferentes versiones, hermanos. Les traje una versión TLA, una versión Dios habla hoy, una versión NBI. Y lo vamos a leer ahí. La versión TLA dice, es más fácil derribar un muro que el calmar a un amigo ofendido. Más se cierra el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los pleitos se paran como las rejas de un palacio. Y la NBI dice, más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los litigios son como cerrojos de ciudadela. Nos queda un poquito más, ¿no? Nos abre un poco más el entendimiento. Entonces, hermano, si tú te sientes lastimado, si tú te sientes ofendido, vas a ser, dice aquí, como una ciudad amurallada. ¡Pum! Te cierras. Y a mí ya nadie me dice nada. Y dice aquí que los pleitos se paran como las rejas de un palacio. Al final, si tú estás enojado, si tú estás ofendido, vas a terminar alejándote, dividiendo, separando. Porque lo que Dios está buscando es contrario a lo que el diablo está procurando. ¿Qué dice el dicho del mundo? Divide y vencerás. Entonces, obviamente lo que quiere es dividir, primero dividirme a mí, es decir, mantenerme a mí confundido, dividirme con mi esposo, mantenernos en pleito, dividirnos en la familia, dividirnos con la familia extendida, que por qué tu suegra, que por qué la mamá, que por qué el tío, el hijo, y así, ¿no? La familia extendida. Y luego dividirnos en la iglesia, porque un hermano ofendido es como una ciudad amurallada. Los pleitos se paran como las rejas de un palacio. ¿Querrá Dios esto para su iglesia? No, ¿verdad? No es lo que Dios quiere.
Dios no quiere que esto suceda en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestra iglesia. No quiere. Por eso lo que Dios quiere es sanar el corazón. Él siempre está estimando un corazón que está necesitado. Él vino a sanar, Él vino a liberar, Él vino a restaurar a los quebrantados de corazón. Y sabe que Dios me trajo un ejemplo impresionante, hermanos. Usted y yo ya lo hemos pasado varias veces, pero con este contexto para mí tuvo otras enseñanzas. Y le voy a hablar de una mujer en la Biblia que es Agar. ¿Ustedes la recuerdan? Ella es una sierva de una mujer llamada Sara. Y su historia comienza en Génesis 16. Le voy a pedir que abra su Biblia en Génesis 16. Y vamos a estar alternando en los capítulos de Génesis en varios versículos. Vamos a estar resaltando algunos momentos de su historia. No vamos a leerla toda, no vamos a revisar todos los capítulos porque su historia termina en el capítulo 21. Entonces no vamos a leer los 4 o 5 capítulos, sino solamente vamos a ver ciertos versículos. Y el versículo 1 del capítulo 16 dice la palabra de Dios: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía, ¿qué dice? Una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y aquí yo le hice un diagramita de la vida de Agar, así muy rápido. Y lo primero es el versículo que leímos, 16:1. Dice que es una sierva egipcia. Pero luego dice que Agar concibió. ¡Ah, caray! ¿Cómo está eso? Sara no podía concebir. En el capítulo 15, Dios le da una tremenda promesa a Abraham diciéndole que él va a ser padre. Y que no va a ser padre así de uno solamente, sino que va a ser padre de multitudes. Del capítulo 15 al 16, Abraham y Sara ya estaban desesperados. Aquí Dios no contesta: hagamos tú y yo algo, porque Dios se tarda mucho. Y entonces se les ocurrió que trajeran a Agar. Y entonces Agar, en ese tiempo había una costumbre que era que la sierva podía darle a su esposo, como ella era estéril, ahora sí que era solo si ella era estéril, obviamente, porque era una afrenta terrible que una mujer no pudiera tener hijos. Entonces su sierva podía tener hijos con su esposo. Y los hijos no le iban a pertenecer a la sierva, sino le iban a pertenecer a su señora, en este caso a Sara. Entonces Sara dijo: ya ve que la mujer se desespera rápido, lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Oye, no hay que ahorrar y eso, no. Les cuento, en Liverpool es este mes, así que vamos a ir y lo que nos poquito que nos sobra lo vamos a gastar allí. Oye, pero tenemos que pagar predial también en el... No. De repente uno como mujer se acelera demasiado y rápidamente busca uno respuestas cuando Dios no nos está diciendo ver por allí. Eso hizo Sara. Le da a su sierva, ¿y qué creen? En el versículo 4, Agar concibió. Y da datos muy interesantes, de hecho, desde el versículo 3, por eso le digo que usted mantenga su Biblia abierta en el capítulo 16. Dice que ella había sido sierva de Sara durante 10 años. O sea, todo estaba bien entre ellos. No había ningún pleito, hermanos. 10 años estaban juntos, ella era la sierva, el señor era Abraham, la señora era Sara. Hasta que se le ocurre esa magnífica idea a Sara de decirle: pues hagamos como las costumbres de estos tiempos. 10 años. Y en 10 años empieza a descomponer la relación que tenían en ese hogar, porque concibió. Entonces, en el versículo 4 que le traigo acá, lo resaltado en amarillo es para mí lo más relevante, porque una vez que Agar ve que ya ella va a tener un bebé, ¿qué cree que hizo con Sara?
a ver, ahora vamos a ver quién es la señora aquí, ¿no? Y entonces dice que miraba con desprecio a su señor. Y eso no era parte de la tradición, era al revés, no era que ella iba a ser su hijo y ella se desaparecía como del mapa y del radar. Pero fíjense que al momento en que nosotros queremos ayudarle a Dios en nuestros asuntos, la verdad es que nosotros empezamos a hacer las cosas un poco más que complicadas. Aquí lo que les faltó fue paciencia. Abraham no creyó de manera que Dios iba a tardar en su oración casi 20 años, hermanos. Ella quería que en el siguiente capítulo cambiara su vida. Y así nos pasa a usted y a mí. Cambiamos el capítulo del 2019 al 2020 y ¿quién quiere ya? ¿Qué pasó, Dios? ¿Ya aquí? Bendición. Ya estoy. Pero Dios nos está pidiendo un poco lo que Abraham. Créeme, esto va a llevar tiempo. Y el tiempo tiene un propósito. El tiempo forja tu corazón. Te prepara para poder recibir aquello que tanto anhelas. Si nosotros rápidamente aceleramos el proceso, nos va a pasar lo que con Ismael. Entonces, en el versículo 5, Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Cuando uno empieza a generar algunos caminos cortos, hermanos, al final peleamos con nosotros mismos o con quien esté más cerca de nosotros, que en este caso es el pobre esposo. Abraham y Sara empezaron a pelear. Pues tú tienes la culpa, la miraste más bonito que a mí. Pues mira, y empiezan allí los pleitos y los conflictos. Y entonces Abraham le dice: pues ella es tu sierva, haz con ella lo que tú quieras. Y entonces, ¿saben qué quiso hacer Sara? En el versículo 6 está: y como Sarai la afligía, o sea, ella dijo: pues entonces me toca la revancha. Entonces, ¿cómo cree que la afligía? ¿Usted cree que le causaba vergüenza pública? ¿Usted cree que se burlaba de ella? ¿Usted cree que le daba los buenos días? ¿Usted cree que la abandonaba en las fiestas que tenían banquetes y le dejaba el cerro de trastes así? ¿Y la Agar dónde estaba? Se fue. La abandonó. O sea, había un rollo allí medio intenso porque ambas ya se afligían. Pero como Sara era la señora, pues entonces la otra terminó huyendo. Y es justamente el punto en donde nosotros como hijos de Dios podemos decir: no, yo ya no aguanto a la Sarai de este planeta, ¿no? Ya quiero huir porque me aflige. Y a lo mejor tu planeta es tu casa, tu planeta es tu trabajo, tu planeta es tu iglesia, pero hay algo que ya sucedió con otra persona que te lleva a una aflicción, a un desgaste, a un problema, y lo que quieres es, como Agar, huir de esa persona. Entonces, nosotros vemos aquí que cuando nosotros planeamos alguna estrategia media repentina en nuestras manos y no esperamos a lo que Dios va a hacer con nosotros y en nuestras vidas, entonces hay consecuencias. Y lo más increíble es que de esa consecuencia yo no digo: híjole, pues yo la regué. ¿Sabes, Abraham? Yo la regué. No debía haberte dado a Agar como sierva para que ella tuviera al hijo, sino debimos haber esperado. O sea, ni siquiera se dieron ese chance. Allí ya Sarai estaba culpando a Abraham y entonces el otro le dijo: haz lo que quieras. Como que es un diálogo medio de marido y mujer, ¿no? O sea, le empezamos a decir: mira, que yo te dije, que no sé qué, pues yo te dije, tú hiciste y tú dijiste, y bueno, hazle como quieras. Y entonces nos quedamos así: ok, pues entonces yo hago más difícil la vida de la persona que me está, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Así pasa en nuestras vidas.
Entonces, cuando ella la aflige, huye, y fíjense lo más maravilloso. Por eso yo digo, esta escena, esta mujer, nos trae enseñanzas de cómo Dios atiende esos casos. Porque primero lo que hace es, en el versículo 7 dice, y la halló, ¿a quién la halló? El ángel de Jehová halló ¿a quién? A Agar, a la que estaba huyendo, junto a una fuente de agua en el desierto, y junto a la fuente que está en el camino de Sur. Eso está en Génesis 7. Entonces, Dios, cuando tú estás en esa situación de que quieres huir, de que quieres correr, de que ya no quieres nada, Dios llega, te envía a alguien, te manda un mensaje, te dice, no estás sola, al menos aquí estoy yo presente, estoy atenta de lo que te está pasando, eso que te están haciendo no lo estoy ignorando, eso yo lo estoy viendo. Y yo aquí me presento porque tú eres una persona que me interesa, eres una persona que tiene un propósito en la vida. Y ahí es donde el Dios que tenemos, hermanos, es increíblemente superior a nuestros entendimientos. Porque ese no era su plan. Su plan era que tuviera un hijo, Abraham y Sara, y ese hijo es Isaac. O sea que si él está mirando que el plan que hicieron Agar y Abraham no era el que él había diseñado, en ese momento no le fue y le dijo a Agar, eres una persona indeseable, mira nada más, te metiste con Abraham y eso que tú estás viviendo es lo que tú te buscaste y entonces destrúyelo en el desierto. ¿Está eso ahí? No, hermanos. Nuestro Dios actúa de una manera irracionalmente maravillosa, en un amor que usted y yo no lo podemos comprender, pero lo podemos vivir y lo podemos sentir. Porque Dios se acerca, aún y con que la hayas regado, Él viene y se acerca a ti, Él viene y envía un ángel, Él viene y te dice, aquí estoy, y tengo un profundo interés en que esa herida que tienes en el corazón sea sanada. Y entonces el ángel empieza a hablar con ellos, y le dice, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Saraí, mi señora. Y entonces empieza un diálogo con el ángel, en donde le da 3 mensajes importantes, que yo aquí se los voy a resaltar. Versículo 9, y el ángel de Jehová le dijo, vuélvete a tu señora y ponte, ¿cómo le dijo? Y ponte sumisa. ¿Sabe que busqué sumisa en hebreo, que es donde está en el Antiguo Testamento escrito? Y habla de ser humilde. Y ponte humilde, ponte debajo de ella, ponte sumisa, ponte en un mismo sitio en el lugar de ella, ponte en vez de ella, ponte a pensar en lo que ella está pensando. Eso es lo que le dice el ángel. Y luego el segundo mensaje que le dice en el versículo 10, le dijo también, el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia, le da una promesa. Le dice, sé humilde, y le dice, voy a multiplicar tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y el tercer mensaje que le dice es, y el ángel de Jehová le dijo, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Ismael. E Ismael tiene un significado. Significa Dios oirá. Dios te ha oído. En esa aflicción, en ese momento que tú quieres huir, Dios te ha oído. Porque Jehová, después viene la segunda parte de este versículo, Jehová ha oído tu aflicción. Mire, Agar era una sierva egipcia.
¿Usted quién es? ¿Usted quién es ante Dios? ¿Usted es un siervo o usted es un hijo? Usted es una hija. Al menos si un siervo recibió este mensaje, usted como hija, hermano, puede recibir, digamos, al menos lo mismo. Le va a dar una llamada de atención, le va a dar una promesa y le va a decir: no estás solo, yo te he oído y te he mirado en tu aflicción. Y entonces cuando uno tiene el corazón o se ha sentido abandonado y Dios te está diciendo hoy: yo te he escuchado. Dice: Señor, gracias. Gracias porque en medio de esta aflicción yo sé que no estoy solo. Yo sé que no estoy solo. Que tú viste esa sierva egipcia. Y si tú viste esa sierva egipcia, me ves a mí. Me ves a mí. Y yo quiero hoy tu promesa. Y yo quiero que me digas cómo debo comportarme. Porque sí, en las relaciones humanas, hermano, hay roces, hay fricciones. Pero acá el mensaje es muy claro: sé sumiso, sé humilde, ponte en sus zapatos, piensa como ella. Y entonces en el versículo 12 dice: y él será hombre, le da todavía más detalle, hombre fiero, y su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Versículo 13: entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. ¿Usted tiene un Dios que ve? Yo tengo un Dios que ve. Y hoy estoy segura que Dios me ve. Y Dios sabe cómo está la condición de mi corazón. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Aquí es impresionante, hermanos. Porque no solamente ella está segura de que Él, Dios Todopoderoso, la vio a ella, sino que ella lo vio a Él. ¿Por qué sucedió esto? Porque Él fue el que sanó su corazón. Porque dio la palabra que Él necesitaba para que su corazón fuera sanado. Voy a ir al versículo 13 y le voy a leer solamente la versión TLA. Dice: después de que Dios le habló, Agar le puso por nombre: tú eres el Dios que todo lo ve. Y es que dijo: he visto al Dios que me ha visto. Ahí es donde se ve esa relación. Yo quizás no te había visto, soy ignorante de tu presencia. Yo estoy recibiendo el día de hoy, estoy confiada de que tú, Dios, existes y me ves. Y tienes un interés por mí y por su descendencia. Amén. Si usted sigue leyendo, nos da un dato en el versículo 16. Abraham era de edad de ¿cuántos años? 86 años cuando él fue papá de Ismael. ¿Cuándo fue entonces papá de Isaac? Vamos al al capítulo 21. Y en el capítulo 21, allí nos va a dar un poco más de información. 15 fue la promesa, 16 ellos le ayudan a Dios, y en el 21 viene el cumplimiento de la promesa. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Y qué le había hablado? Que ella iba a concebir, ¿verdad? Y que iba a dar a luz un hijo, y su hijo se iba a llamar Isaac. Y fíjese que Isaac significa risa. Y dice ahí en el versículo 4 del capítulo 21 que cuando esto sucedió, circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años
Entonces, ¿cuánto pasó de que él tuvo a Ismael y tuvo a Isaac? 14 años. Entonces, imagínense que Abraham tenía un bebé y tenía un hijo como mi hija, 14 años. Bueno, conocen a Pame, ¿no? Ella tiene 3, un año más. Entonces dice la Biblia que ¿qué hacía Ismael? En el versículo 8, y creció el niño y fue destetado. Según yo, y si no maestros del instituto, corríjanme, el niño era destetado después de 3 años. Entonces ya habían pasado de 14 a 17. El niño ya era un adolescente hecho y derecho. 17 años. ¿Quién tiene 17 años acá? ¿Quién tiene 17, 16 y algo? 18. ¿No? Bueno, hoy no hay muy jóvenes. Bueno, imagínense un niño de 17 años con un hermanito de 3. ¿Cómo se imaginan esa relación? Media dispareja, ¿no? Sácate de aquí, no me molestes. Yo voy con la chica, ¿no? Y el otro niño, pues todo lleno de lodo, ¿no? Iba y le ponía ahí, cuando iba en sus mejores galas. Entonces había una relación bastante dispareja entre un Isaac y un Ismael grande y un Isaac chiquito. ¿Saben qué hacía Ismael? La palabra de Dios nos dice en el versículo 9 del capítulo 21, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, ¿qué hacía con su hijo? Se burlaba de Isaac. ¿Se acuerdan de lo que había pasado con Sara y Agar? Ahora, ¿qué estaba pasando con Ismael e Isaac? Como que algo más o menos parecido, ¿no? O sea que allí había una relación medio difícil, que había sido como un poco la consecuencia de lo que había vivido también Agar. Ahora, aquí, hermanos, ¿sabe qué? Aquí lo que yo me di cuenta y me hizo recordar, no vaya usted, pero créame lo que le voy a leer. Voy a leer Segundo de Crónicas. Le voy a leer Segundo de Crónicas algunos capítulos, nada más para que usted me siga en lo que le voy a plantear. En el capítulo 20 de Segundo de Crónicas, estamos hablando del rey Josafat. Y el rey Josafat dice aquí, el nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili. Y después en el versículo siguiente dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Luego viene el siguiente rey, Ocosías, y vuelve a decir, el nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. Y ese rey hizo lo impío. Y luego en el siguiente capítulo viene el nombre del rey Joás, y su madre fue Sidia, e hizo Joás lo recto. Y así vienen varios reyes. El siguiente rey fue Amasías, el nombre de su madre fue Joadán, e hizo lo recto. ¿Sabe lo que quiero señalar acá? ¿Una madre influye o no en la educación de su hijo? Una madre influye al grado de que a un rey puede hacer que haga lo recto o que haga lo impío ante los ojos de Jehová. Entonces, yo aquí me quedé pensando, ¿usted cree que Agar haya influido en la educación de Ismael al grado de que se haya burlado de Isaac el pequeñín? Definitivamente, hermanos. Entonces, ¿qué pasó con lo que le dijo el ángel de Jehová a Agar? ¿Lo tomó en cuenta o lo desechó? Lo desechó, lo tiró en poco, porque el ángel de Jehová le dijo 3 cosas, y una de ellas fue sumisa, tranquilízate, bájale 2 rayitas, tranquilízate, panterita. No sé cómo le habrá dicho, pero al final era sé sumisa. Y Agar
como que se ve en consecuencia con la educación que le dio Ismael, que no sucedió eso. Eso fue lo primero. Entonces, fíjese, lo que quiero decirle es que en el versículo del 9 al 10, ya estamos lo de se burló, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. ¿Quién fue ofendido por primera vez? ¿Saraí o Agar? ¿Quién fue la primera ofendida en esta relación? Saraí. Porque Agar se concibió y dijo, ahora mis chicharrones truenan aquí y yo soy. Pero luego fue al revés. ¿Usted se da cuenta que esta situación no es sana? Esta situación va a terminar rompiendo de algún lugar la familia, la relación, porque un hombre ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Ahí estamos viendo esta consecuencia. ¿Al cabo de cuántos años, hermanos? 17 años. Por eso el diablo se toma su tiempo, hermano. A que usted se agarre de una pececita pequeña y luego el otro le hace y usted le da un puntapié. Y entonces al cabo de los 17 años, hermanos, se acabó el refugio. Porque hicimos una ofensa pequeña, algo que no sanamos. Y algo que terminó por romper la relación en la iglesia. Y te estoy hablando de la iglesia, pero al cabo de los 10 años se terminan los matrimonios. Al cabo de los 10 años se terminan las relaciones entre las familias. Al cabo de las relaciones se rompe. Póngale el nombre que usted quiera. Pero el hombre ofendido es más fuerte, es más tenaz que una ciudad fuerte. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos que esa contienda se sane, ese dolor salga. Pero ¿qué hacemos cuando Dios nos habla? ¿Hacemos lo que Agar? Y si Él nos está diciendo, a ver, hermanos del refugio, tranquilos, respiren. Yo me digo a mí misma, tranquila, panterita, ¿no? Calma, pueblito, calma. Sumisos, sean humildes. Si le han ofendido, reciba la siguiente, hermanos. ¿Cuántas veces recibió Jesús? Y Él perdonaba en anticipado. Si nosotros no hacemos eso, espere, aguarde, pero va a llegar el tiempo en el que esta relación va a romperse, va a terminarse, va a acabarse. Por eso Dios se apronta, Dios se acerca con el ánimo de sanarnos, con el ánimo de saciarnos, con el ánimo de decirte, tienes promesa, tú tienes una morada, tú tienes un hogar celestial, tú tienes una vida eterna, tú tienes el derecho de ser mi hijo, tú ya no eres un huérfano, tú ya no estás peleando contra tu hermano, tú peleas contra huestes espirituales de maldad y tenemos un montanal de verdades, hermanos, aquí, para que entonces nosotros pongamos nuestra mirada en el cielo, para que nosotros busquemos lo alto, lo sublime, lo que está en el reino y no nos estemos matando por cositas pequeñitas. Hoy nos habla y nos dice el Señor, tranquilízate y recuerda mis promesas. Recuerda que va a haber un lugar donde ya no habrá más llanto, donde ya no va a haber más tristeza, donde ya no va a haber más dolor, donde va a haber mar de cristal, va a haber unas calles de oro y mar de cristal. Recuerda que yo voy a ser quien va a alumbrar en medio de esa ciudad, que no va a haber frío, que no va a haber calor, que no va a haber más enfermedades, que ya no va a haber eso, hermano. Y el Señor te dice, busca mis promesas, porque así como le hizo la promesa a Agar y le dijo, te voy a multiplicar, así Dios nos ha dicho a cada uno de los que estamos aquí, te voy a multiplicar, voy a hacer de ti mi hijo, te he cambiado las ropas y te he dado ropas nuevas, te he dado la posibilidad de que tú vivas una vida abundante. Agarra esas promesas, hermano, y haz caso a lo que Dios te está diciendo el día de hoy. No hagamos como hizo Agar.
ahora me la paga. Y de aquí vemos, a ver de qué cuero sale más corriente. No vamos a llegar a nada, hermanos. Vamos a llegar seguro a la destrucción, al fracaso, a la ruina. Eso es a lo que nos va a llevar el no sanar nuestro corazón, el no tener un corazón limpio por el Señor. Amén. Luego le dice en el versículo 15, viene en la historia, continúa la historia al grado, hermanos, que Sara le dice a Abraham: a esta mujer la sacas de mi casa. Esta mujer con su hijo no van a heredar conmigo. Así que, adiós, bye bye, chaito, no más. Ya no quiero Ismael aquí. ¿Y qué cree que pensó en ese momento Abraham? La palabra dice que es algo duro. Dice en el versículo, en el 13, 14 y 15, ¿verdad? Ahí en el 15 dice, entonces Abraham se levantó y también el hijo de tu sierva. Entonces, desde el 11 dice, en el 11 dice, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. O sea, como que Abraham dijo, ¿qué onda con esta persona, no? ¿Cómo que quiere echar a mi hijo de aquí? Pues se va. ¿Sabes también lo que yo de repente veo en el versículo siguiente? Que Dios le habla a Abraham y le dice, no te preocupes por tu hijo, porque por cierto yo ya le había dicho hace 17 años a Agar, ¿verdad? Que él tenía una promesa y que yo también iba a multiplicar a su descendencia. Así que no te apures por él, porque yo soy su padre. Eso me enternece de Dios, porque Dios saca la cara por ti y por mí. Y Él te dice, yo soy tu padre y yo tengo planes para ti. Así que no te preocupes por lo que vas a hacer. No te preocupes por esa afrenta, no te preocupes por perdonar 30 veces, 70 veces 7. No te preocupes, créeme que yo tengo un plan para ti. Entonces, Abraham hace como le pide Dios, y luego en los siguientes versículos, fíjese que también está impresionante, porque llega un momento en el que de plano se les acaba el agua, en el versículo 15. O sea, vienen las crueles realidades. Va a llegar un momento en el que sí, hermanos, vamos a querer tirar la toalla, como lo hizo aquí Agar. Dice que en el versículo 16, 15 y 16 dice, y le faltó el agua del odre, pero vio que le hace falta el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Fíjense que estos dos versículos están totalmente en contra de lo que Dios, el ángel de Dios, le dijo a Agar. Porque Agar dijo, aquí ya morimos, aquí ya se terminó nuestra historia. O sea que cuando uno no le cree a Dios, la verdad es que nuestra historia podría terminar así como con Agar. Se me seca el odre, me tiro y ya no quiero dar paso. Pero fíjense lo que pasa en el versículo 17. Y oyó Dios la voz del muchacho. Un día oyó Dios la voz de Agar, pero en esta ocasión Dios está escuchando la voz de Ismael. Y el ángel de Dios, y vuelve el ángel a Agar a decirle desde el cielo, ¿qué tienes, Agar? Ahora sí que, ¿qué se te olvidó lo que Dios te dijo que iba a hacer con tu hijo? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Le recuerda lo que ya le había dicho.
Hay veces que nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios me pasa tantas veces por el mismo capítulo? Porque hay veces que Dios te lo ha dicho y te lo tiene que volver a recordar porque no le crees a lo que te dijo una y otra vez. Y te lo tiene que estar recordando una vez más. Pero yo les decía, el corazón es el que tiene que cambiar para que cuando lea el mismo versículo, entonces yo lo tome de una forma diferente y entonces venga agua y sacie mi sed y sane mi necesidad. Y a lo mejor lo que no está cambiando es mi corazón, porque yo siempre paso por el mismo versículo y no pasa nada. Y entonces yo le tengo que decir, Señor, abre mis ojos. Porque lo que hizo Dios en el versículo 17 es, entonces Dios le abrió los ojos a Agar y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y aquí, hermano, yo me recordaba ¿qué nos dijo Jesús que era para nosotros? Jesús nos ha dicho, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, si tú tienes sed, lo que te está faltando es Jesús en el corazón. Es Jesús en tu interior, para que pueda salir, para que pueda brotar esa agua que como una fuente pueda traerte a vida eterna. Y Dios te vuelve a decir, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces a lo mejor lo que nos está pasando es que tenemos los ojos cerrados. Y lo que tiene que hacer Dios, como lo hizo con Agar, y Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, porque lo que Dios quiere que nosotros veamos es a Jesús, su Hijo, como esa agua, como esa fuente que brota y que no se seca jamás, y que te va a dejar saciado, y que vas a tú ser ese vehículo del cual vas a brotar fuentes de agua. Entonces, amado hermano, así como con Agar, lo que Dios quiere es que usted y yo seamos fructíferos. ¿Sabe qué me encantó del cierre de esta historia? Ismael tuvo muchos hijos, como Dios se lo había anticipado a Agar desde hace muchos años. Y en el versículo 13 del capítulo 25 vienen algunos nombres de los hijos de Ismael. Y sus nombres tienen unos significados bellísimos. Es lo que yo le quiero hoy compartir también como parte de cuando usted deja que el Señor sane, porque es el que sacia esa sed, sana esa herida. Cuando usted es el que se sumerge en Él y en su presencia, Dios entonces le dice, no hay agua, no hay sequedad, no hay odre que se termine, porque yo voy a estar allí saciando de manera constante esa sed. Y en el capítulo 25 de Génesis, el versículo 13 dice, y estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael se llama, ¿cómo se llama? ¿Sabe qué significa Nebayot? Fructificación. Yo me quedé, Señor, sana, sacia aquí en mi interior. Porque cuando yo te crea, cuando yo permita a Dios que hagas eso, yo voy a hacer fructificación. Yo voy a hacer esa luz, yo voy a hacer ese fruto que va a dar vida a otras vidas. El siguiente hijo le dijo Sedar. Es un lamento. Cenizo significa Sedar. Y es un lamento. Allí va a estar. Si hay un fruto, si hay un lamento, pero después viene un Adbel.
viene un disciplinado de Dios. Tienes fruto, si hay un lamento, pero Dios quiere que tú seas un hijo disciplinado de Él. Y finalmente, el nombre que tiene un significado glorioso es Mibsam. Y Mibsam significa fragante. Fragante. Eres fructífero, si hay lamento, pero eres un hijo disciplinado de Dios, y entonces vas a despedir como hijo de Dios un olor fragante. Esa es la descendencia que quiere que tú y yo tengamos. Dios está anhelando y este momento te dice, tengo interés en ti. Quiero que tu corazón sea sanado, que no sientas vergüenza, que sanes esa burla, porque yo quiero de ti una herencia. Quiero de ti que seas fructífero. Quiero de ti que seas un hombre fragante. Quiero de ti que seas un hijo disciplinado de Dios. Hermanos, hay momentos en los que por falta de nuestra fe no le creemos a Dios y vamos a ayudarlo como lo hizo Sarai con Agar. Y trae consecuencias, trae problemas. Pero en medio de esas circunstancias, Romanos 8 nos enseña que todo sirve para bien a los que amamos a Dios. Y aquí vemos una historia que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros tropiezos, Dios siempre quiere llevarnos a una vida fructífera y gloriosa. Entonces, amado hermano, lo que lo invito es a que usted deje esa afrenta en las manos de Dios, a que usted le haga caso a su voz y que usted sea una persona humilde, una persona sumisa, como le pidió Dios que fuera Agar, porque eso es lo que está buscando y esperando que nosotros hagamos, para que entonces esa promesa se haga realidad y usted y yo podamos ver que Dios nos ve, que Dios nos escucha y que Él es justo y va a pelear nuestra batalla. Amén. Yo le voy a pedir que se ponga en pie y vamos a tener un tiempo de oración el día de hoy. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu interés que tienes hacia nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tu interés de sanar nuestros corazones es un interés que no alcanzamos a comprender. Es un interés más allá, Señor, de lo que nuestras fuerzas y nuestras estrategias pudieran articular. Tú miras más allá y a cada uno, Señor, nos buscas fructíferos, nos buscas con un olor fragante. Por ello te suplicamos, Señor, que permitas que el día de hoy te creamos al grado, Señor, que con nuestros actos podamos hacer una diferencia. Tú llegaste a un tiempo perfecto a hablarle a Agar y ella no te creyó. Y ella inculcó cosas en su hijo que lastimaron y rompieron finalmente esa familia. Pero hoy tú nos hablas como tu familia y nos llamas a ser humildes como tú lo fuiste, a ser manso y humilde en nuestro corazón. Dios, como sabemos que no podemos solos, hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que nos ayudes. Ayúdenos, Dios, a dejar esas fuerzas que queremos nosotros poner en práctica para luchar contra mi hermano, contra mi esposo, contra mi hijo. Deja, Señor, que yo pueda hoy creerte de tal manera que mis actos demuestren que confío en que tú peleas mi batalla. Yo dejo, Señor, esa contienda que tengo. Y usted diga con quién tiene contienda. Yo tengo contienda con mi esposo. Yo tengo contienda con mi vecino. Yo tengo contienda, Señor, con mi hijo. Yo tengo contienda hoy con mi
mis compañeros de trabajo y hoy me siento ofendido, me siento lastimado, me siento abandonado. Y esto, Señor, yo no lo quiero cargar. Yo quiero suplicarte que me sanes. Yo quiero suplicarte, Señor, que hoy que escucho tu palabra y me dices, te multiplicaré, sea suficiente y lo creo. Yo creo, Señor, que mi herencia no está en esta tierra, que mi herencia está en el cielo, mi ciudadanía es en el cielo. Y por ello, Señor, hoy clavo esa ofensa en la cruz. Yo llevo esa ofensa a la cruz, porque tú, Señor, que no debiste haber sido vituperado, maltratado, lo aceptaste y lo sufriste por amor. Hoy yo allí en esa cruz llevo esa ofensa. Llevo, Señor, este pensamiento que viene una y otra vez a mi vida, de que se están burlando de mí en la iglesia, de que están haciendo confabulación en contra de mí. Señor, yo lo llevo a la cruz y yo quiero dejar esa carga hoy aquí. Quiero irme libre, quiero irme sano, quiero irme abrazado de tus promesas. Quiero hoy recordar, Señor, ahora que nos dice que somos tus hijos, que no somos huérfanos, que tú nos enviaste al Consolador. De esas promesas me agarro hoy, que yo soy tu templo, que tú habitas en mí. De esas promesas me agarro hoy. Y te doy gracias, Señor, porque a tu tiempo veré esa promesa cumplida. Quizás te tardes como lo hiciste con Abraham, 14 años, 17 años, no sé cuánto te vas a tardar, pero yo te agradezco hoy que me das esta palabra para poder aguardar en tu respuesta, para aguardar en tu juicio, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque tú eres el Dios que me oye, el Dios que me ve, el Dios que está interesado en mí. Y hoy me abraza, hoy me consuela, hoy abraza mi corazón, Señor. Te doy muchas gracias por tu palabra, te doy muchas gracias por acercarte a mí esta mañana, por decirme que me atiendes, por decirme que tú, Señor, tienes un tiempo nuevo en este año que inicia para mí. Que hoy me sanas para que pueda fructificar, para poder ser un hijo disciplinado, para poder despedir un olor fragante. Gracias te damos, Señor.